Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Les invito a darle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Pueden tomar sus asientos. Le damos gracias a Dios por el amor y la misericordia que el Señor tiene para con nosotros. Gracias al Señor porque Él es bueno. Gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia se renueva cada mañana. Y podemos darle gracias a Dios porque Él nos enseña, porque Él nos capacita, porque Él nos instruye, porque Él nos guía. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Venimos ante Dios. Una de las cosas que he aprendido a decir delante de su presencia es que Él es bueno. El Señor es bueno y no nos paga como tendríamos que cobrar, diríamos nosotros, ¿verdad? Sino que el Señor actúa en misericordia y gracias a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que Él está actuando todavía. Su sangre está vigente para todo aquel que quiera creer en Él y venir a sus pies y venir a sus brazos. Por eso, gracias le doy a Dios, porque Él me permite conocerle cada día más y más. Estamos viviendo en tiempos en que la sabiduría se ha aumentado, la ciencia se ha aumentado. Hay mucho conocimiento y cada día es más. Lo que saben nuestros hijos hoy, nosotros lo sabíamos a los 30 años quizás. Lo que saben nuestros niños hoy, nosotros ni enterados. Nos hablan del universo, nos hablan de la ciencia, nos hablan de fórmulas, nos hablan de cuántas cosas que hace 30, 40 años atrás no había, 50 años atrás ni existía. O existían, pero no las conocíamos. Y cada día más va aumentando el conocimiento, va aumentando la ciencia. Pero la palabra del Señor dice que todo eso se va a acabar. Aún las profecías se acabarán, dice. Pero si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios permanece para siempre. Todo pasa. Nuestra vida es como, dice la palabra del Señor, como la flor del campo, que por la mañana nace, crece y por la noche se marchita y muere. Así es la vida del hombre. Y nosotros nos damos cuenta que pasándolos una cierta edad, los años pasan volando y la vida se nos viene siguiendo de atrás, ¿no? Venimos nosotros cuidándolo cada día más los días. Y alguien dijo que la vida es como un cuaderno. Y cuando somos niños, usted le da un cuaderno a un niño y le da un montón de lápices y el niño ¿qué hace? Le escribe la tapa, le raya una hoja, agarra la mitad de la hoja, la raya, la rompe, agarra el final de la tapa, la vuelve a escribir. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el niño no ha adquirido conocimiento. No tiene conocimiento el niño, no sabe. Por eso hace del cuaderno lo que quiere. Pero a medida que el niño va creciendo, se va dando cuenta que el cuaderno no era solamente para rayarlo, sino para escribir. Y nosotros lo que hacemos en la vida es escribir en un cuaderno. Y ese cuaderno que se nos fue dado, los hemos rayado, les hemos arrancado hojas, le hemos arrugado hojas. Pero va pasando el tiempo y ese cuaderno que es nuestra vida, ya no lo maltratamos ni lo rayamos por rayarlo, sino que cuidamos cada cosa que vamos a poner en el cuaderno porque sabemos que nos quedan poquitas hojas.
Y usted ya no solamente lo escribe en orden, sino cada vez más chiquitito para que quepan más cosas. Así es nuestra vida. Muchas veces, sin conocimiento y sin sabiduría, hacemos de nuestra vida lo que queremos, pero tenemos que pagar un precio, porque todas nuestras acciones traerán consecuencias. Todas nuestras acciones van a traer consecuencias. Y nuestra vida está compuesta por distintas etapas. La niñez, la adolescencia, nos convertimos en adultos y después de adultos pasamos a ser matrimonios, padres, pasamos a ser abuelos y ya llega el fin de ese cuaderno. Llega el fin de nuestros días cuando nosotros tenemos que partir del escenario de esta tierra porque ya hemos cumplido el ciclo. Así es la vida. Somos solamente eslabones de una cadena infinita. Somos eslabones. Y yo creo que ninguno de los que estamos en este lugar queremos que ese eslabón se rompa. A los 20 años conocí cuál era mi cuaderno. Conocí cuál era el propósito por el cual Dios me había llamado. Pero así todo no sabía nada. Ignorante totalmente. Porque somos, la Biblia los llama necios. Somos ignorantes a la vida de Dios. Y muchas veces pensamos que adquiriendo conocimiento, leyendo la Biblia 4 o 5 veces, vamos a adquirir alguna cosa. Sí, adquirimos conocimiento. Y eso es lo que el mundo también tiene. Mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Y yo diría que muchas veces no tenemos nada de sabiduría. La palabra del Señor nos enseña la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre es natural, es terrenal, es diabólica, dice la Biblia. Suena un poco fuerte, pero así lo dice la palabra del Señor, que es diabólica. Porque es humana. Porque cuando nosotros no estamos con Dios, ¿con quién estamos? Esto es así. O estoy con Dios o no estoy con Dios. Para no decir, estoy con el otro. ¿Se da cuenta? O estoy con Dios o no estoy con Dios. No importa el conocimiento que tú tengas. No importa el conocimiento de libros. No importa el conocimiento de Biblia que tengas. O estoy con Dios o no lo estoy. No puede ser gris. Tiene que ser o estoy o no estoy. Y eso es lo que nos lleva a nosotros, como hijos de Dios, a estar alertas. Proverbios capítulo 1 nos habla de lo que es la sabiduría. La sabiduría no es tener conocimiento. El hombre de este mundo tiene conocimiento y muchos hombres han adquirido o los han premiado con premios Nobel de personas sabias, pero con sabiduría humana. No con la sabiduría que está dentro de los marcos del conocimiento divino o los preceptos de Dios, sino lo que el mundo piensa que está bien. Pero está la sabiduría de Dios. Y la palabra del Señor me dice que la sabiduría se adquiere solamente
de Dios y se adquiere solamente en el temor de Dios. Y cuando hablamos de temor, no es miedo. Cuando hablamos de temor, es reverencia. Cuando usted tiene reverencia por algo o por alguien, reconoce el lugar que tiene esa persona, o en este caso, el lugar que tiene Dios. ¿Dónde lo tenemos a Dios? ¿Dónde yo tengo a Dios? Antes, cuando no lo conocía, lo pisoteaba. Antes, cuando no lo conocía, vivía alejado de Él. Estaba fuera de su cobertura. Estaba fuera de su familia. Ahora le conocemos. Pero ¿sabe lo que es el conocimiento de Dios? No es conocerse la Biblia completa. Y muchos dicen, bueno, no tengo Biblia. No sé leer, por ejemplo. ¿Y qué es de la persona que no sabe leer? Conocer la Biblia no me lleva a mí a decir que soy una persona sabia. La sabiduría es el temor, es la reverencia, es el saber dónde está Dios, en qué lugar lo he puesto. Eso es sabiduría, es el temor de Dios en nosotros. Ahora el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5. Santiago capítulo 1. Le doy lectura del verso 2 en adelante para que entendamos. Y dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Empieza el apóstol Santiago a decir: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, ¿qué es lo que produce en nosotros la sabiduría? O ser una persona sabia. Es poder reaccionar ante los acontecimientos de la vida conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios. Y eso me va a convertir a mí en una persona obediente a Dios. Y pasando yo toda prueba, toda circunstancia, usted pasando toda prueba, toda circunstancia, en los parámetros, en lo que respecta a la voluntad del Señor, pues entonces usted va a adquirir experiencia. Y eso lo va a llevar a usted a reconocer los resultados que obtendrá. Entonces usted va a aprender a decir, como dijo Job: de oídas te conocía, mas hoy mis ojos te ven. ¿Qué hizo Job? Aparte de ser trabajado en el amor de Dios, adquirió conocimiento y sabiduría.
Aprendió a decir, Señor, hoy mis ojos te ven. Por eso muchas veces nos equivocamos, pensamos que somos hombres, personas sabias porque hemos estudiado la Biblia un par de veces y hemos hecho algunos cursos de teología y bueno, ya somos sabios, ¿no? Cualquier persona lo puede hacer eso. Pero no cualquiera obedece. No cualquiera está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Entonces el principio, para que yo pueda obtener sabiduría, yo tengo que someterme a los preceptos, a los mandamientos del Señor. Entonces comenzaré a trabajar en mi corazón, a trabajar mi vida. Entonces las pruebas, las luchas, nosotros nos sentimos gozosos porque sabemos que vamos a obtener bendición de eso. Porque la Biblia dice que todo lo que nos sucede a los que amamos a Dios, y cuando usted habla de amar a Dios, está hablando de obedecerle al Señor. Porque la palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y mis preceptos. Entonces yo comienzo a trabajar conforme a la voluntad de Dios, a trabajar dentro de mi corazón, a trabajar mi vida, a ser obediente a Dios y comienzo a experimentar los resultados de Dios en mi vida y comienzo yo a adquirir sabiduría. ¿Para qué nosotros necesitamos sabiduría? Pues tenemos nosotros en la vida a muchas personas que van a estar a nuestro lado. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, un vecino, alguien que necesite de Dios. Pues entonces yo voy a estar capacitado. ¿Por qué? Porque he sido instruido por Dios. Los hombres de Dios no son los que solamente estudian la Biblia y listo, ya está. Los grandes hombres de Dios salieron de grandes desiertos. ¿Sabía usted? Los grandes hombres de Dios aprendieron a escuchar. Los grandes hombres de Dios aprendieron a callar. Todo eso es sabiduría. Cuando aprendemos a refrenar nuestra lengua, cuando tenemos el dominio y el control de nuestras palabras. Un hombre de Dios que adquiere sabiduría refrena su lengua hasta para hablar cualquier cosa que tenga que hablar. Lo decíamos el otro día. Hasta los chistes que contábamos de doble sentido. Si usted quiere tener sabiduría de Dios, tiene que tener cuidado en eso. Yo tengo que tener cuidado en eso, hasta en lo que hablamos. Porque una pequeña locura para una persona sabia, la Biblia lo considera como una mosca en la leche. ¿Sabe lo que es? El color de la mosca es negro. Usted tiene una mosca en la leche y se nota, pero aunque esté lejos. Así es una pequeña locura a una persona que se le considera sabia. Y a medida que nosotros vamos adquiriendo conocimiento y sabiduría de Dios, tenemos que empezar a cuidarnos en todos los sentidos. ¿Para qué? Para que no seamos contaminados. Porque lo que contamina nuestra vida no es lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de mi boca. Entonces las personas van a decir, este hombre, esta mujer, es una persona sabia. Ahora esto no queda ahí solamente, sino que la sabiduría se va a demostrar con los hechos. La palabra del Señor dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el elocuente? Si tú eres sabio, muéstralo por tu comportamiento y por tu buena conducta. Entonces la gente va a comenzar a ver una persona de sabiduría en ti. Una persona que puede dar consejo. ¿A quién va a ir usted a pedir consejo? ¿A quién puedo ir yo a pedir consejos? En un momento dado el Señor le dijo a los discípulos, vosotros también queréis iros, porque todo
todo el mundo no quería escuchar a Jesús. Porque las palabras de Jesús eran fuertes. No son para cualquiera, sino para aquel que se decide servir al Maestro. Y muchos se volvían atrás. Y muchos se iban del lado de Jesús. Pero ¿sabe las palabras de Jesús? Le dijo a sus discípulos, ¿vosotros también queréis iros? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Las palabras del Señor para nosotros son como un martillo que quebranta la piedra. Y la palabra de Dios en la boca del sabio es eso, como un martillo que quebranta la piedra, que rompe aún el corazón más duro, porque no actuamos con insensatez, sino que actuamos con prudencia, pero no nuestra propia prudencia, sino la prudencia de Dios, con la sabiduría de Dios. El hombre de Dios, el hombre sabio, el hombre entendido, aprende a escuchar. Porque es necesario aprender a escuchar y a recibir. Muchas veces no queremos escuchar. Y una de las cosas que tuvo que hacer el apóstol Pablo es vaciarse a sí mismo. Llamarse el mismo ignorante, necio. Llamarse el mismo que era todo lo que él tenía, era basura lo que tenía dentro. ¿Con tal de qué? De aprender de Cristo. Y a su nombre. Un hombre sabio es prudente y un hombre sabio es humilde. Sabe escuchar. Aún un rey, cuando se le da un consejo, tiene que saber escuchar para que sea un hombre sabio. Porque la sabiduría no solamente viene de nuestra experiencia, la sabiduría viene de Dios, de la revelación del corazón de Dios a nosotros. Porque la Biblia dice que la sabiduría actuó antes que el mundo se fundase. La sabiduría se deleitaba delante del Señor. Y con inteligencia, dice la palabra del Señor, y con sabiduría formó los cielos, los mares y formó la tierra. Por eso, mis queridos hermanos, muchas veces nosotros no alcanzamos a entender porque no sabemos escuchar. Y el saber escuchar es saber oír, es fe. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros comenzamos a actuar en sabiduría y aprendemos a escucharle a Dios. Un hombre que escucha a Dios, pone por obra lo que Dios le habla, por medio de su palabra, es obediente, no se apoya en su propia prudencia, sino que se deleita en la ley de Dios. ¿Saben lo que pasó con Noé? A Noé lo trataron de un hombre loco. Para los que estaban ahí, Noé era un loquito. Estaba siendo semejante armatoste, podemos decir nosotros. Porque yo creo que no tenía para esas personas forma alguna. Y toda la gente que lo veía a Noé, dirían, este viejito está loco, mirá lo que está haciendo. Dice que está haciendo un barco, una nave, qué sé yo lo que es eso. Pero Noé adquirió sabiduría escuchando a Dios y comenzó a obedecer a Dios en medio de tiempos que estaban viviendo. Y como dice la Biblia, hoy estamos viviendo como en los tiempos de Noé.
donde el hombre no quiere escuchar a Dios. Y no estoy diciendo un ateo, no estoy diciendo una persona que no conoce, estoy diciendo en la misma iglesia de Dios. Hay hombres y mujeres que no quieren escuchar la voz de Dios. Quieren sus beneficios nada más. Queremos sus bendiciones nada más. Queremos que el Señor nos bendiga. Listo, ya está. Eso es lo que quiero de Dios. Ahora, cuando Dios nos bendice, bueno, se me terminó la adoración. Y a Dios no se le busca solamente cuando necesitamos. A Dios se le busca en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. No solamente cuando nos bendice, sino aun cuando las cosas van cabeza abajo. Cuando todo parece ir mal, es cuando yo me tengo que aferrar más y más a Dios. Entonces buscamos conocimiento. Vamos a estudiar la Biblia, porque yo quiero salir de este proceso que estoy pasando. Yo quiero salir de esta circunstancia en la cual me está agobiando. Voy a estudiar la Biblia y me pongo a estudiar Biblia. Y me pongo a hacer seminarios. Y la palabra del Señor me dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque aún mayor condenación tendremos al saber y no someternos a su palabra y a su nombre. Por lo tanto, la sabiduría de Dios nos enseña a cómo nosotros debemos actuar ante las circunstancias con el respeto que Dios se merece. Y en la voluntad de su palabra, en la voluntad de Dios, nosotros tenemos que actuar, pues entonces actuaremos como hombres sabios. El hombre necio dice, no hay Dios en su corazón. Y no estamos hablando de que es un ignorante. Y no estamos hablando del ateo. Porque aún el ateo es entendido. Aún el ateo que no cree en Dios tiene inteligencia, tiene sabiduría de este mundo. Pero la sabiduría de Dios va mucho más allá, es más profunda. Llega aún hasta los portales de nuestra moralidad. Entonces nosotros comenzamos a actuar en Dios. Y dejamos que Dios actúe en nuestro corazón, en nuestra parte moral, en nuestra vida espiritual, en lo más profundo de nuestro ser. Actúa Dios y dejamos que el conocimiento de Dios comience a actuar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Entonces comenzaré a vivir una vida con sabiduría de Dios. La sabiduría del Señor revela el corazón de Dios. Comenzamos a conocer la voluntad de Dios. Y pongo por obra la voluntad del Señor en mi vida primeramente. Pongo la voluntad de Dios en mi vida, en mi comportamiento como esposo, como padre, como hijo. Para eso es la sabiduría de Dios. Para eso yo tengo que adquirir sabiduría. No solamente conocimiento. El conocimiento sin sabiduría queda solamente en conocimiento. Y nosotros vamos a mostrarle al mundo, vamos a mostrarle a las personas como hijos de Dios que hemos adquirido sabiduría, viviendo en el temor de su palabra, en el temor de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos.
Queremos vivir conforme a lo que hemos aprendido, nada más. Pero siempre está Dios para corregirnos. Siempre Dios va a mandar a alguien para avisarme. La palabra del Señor dice, el avisado o el sabio ve el peligro y se aparta de él. Dice también el avisado ve el peligro y se aparta de él. ¿Por qué? Porque Dios nos avisa de antemano. Dios nos avisa, nos habla de antemano. Pero muchas veces, ¿sabe lo que nos deja que nosotros podamos adquirir sabiduría? Es la arrogancia, es la soberbia, es el orgullo. ¿Qué va a venir el pastor a decirme a mí si yo tengo años? ¿Sí o no? Decimos muchas veces, ¿no? Si no es el pastor el que te está hablando, es Dios el que está usando al hombre, o a la mujer, o al joven, o al niño, para darte un consejo. Por eso, la soberbia no puede ir junto con la sabiduría. La arrogancia no puede ir junto con la sabiduría. Yo tengo que vaciarme, tengo que negarme, lo dijo el Señor. Aquel que quiera ser mi discípulo, aquel que quiera adquirir sabiduría, estaba diciendo. Niéguese a sí mismo. Queremos empezar. Y siempre estamos, queremos empezar. Y siempre estamos, queremos empezar. Y nunca empezamos. Y a su nombre. Santiago capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando.